que participaron unos en los conflictos armados que tuvo el país y otros en el proceso de pacificación nacional. Actos que merecen, obviamente, ser reconocidos como parte de la importante y fructífera historia de nuestra República. En el artículo 2 del dictamen se define qué es un veterano de guerra y se establece que es el miembro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciados que participaron oficialmente en alguno de los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y que se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la Ley 24053, ley que denomina Campaña Militar de 1941, la Ley 26.511, la ley que reconoce como defensores de la patria y otorga beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, la Ley 28.796, ley que reconoce la calidad de defensores de la patria al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la Ley 29.562 que otorga reconocimiento al mérito al excombatiente en los conflictos con el Ecuador de 1978, 1981 y 1995. Asimismo, se define como veterano de la pacificación nacional a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en el proceso de pacificación de nuestra patria, en la lucha contra el terror y en la defensa de la democracia, y asimismo aquellos que se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la Ley 29031, la Ley 30.554 y la Ley 30.655. La norma propone que el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio del Interior, se encargue de la acreditación de los veteranos de guerra y de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y les otorgue un reconocimiento meritorio consistente en la entrega en acto público de un diploma de honor y un carné que le otorga tal condición. Asimismo, se declara el día 26 de octubre de cada año como el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, como fecha destinada a honrar y reconocer el valor y el patriotismo de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en los conflictos armados de la patria, que tuvo la patria, y en defensa de la soberanía nacional y también en el proceso de pacificación. Se establecen también otros beneficios como el acceso gratuito a todos los museos y atractivos históricos y turísticos de propiedad del Estado, contar con un lugar reservado y preferencial en la parada militar en honor a las Fuerzas Armadas que se realiza cada 29 de julio en la ciudad de Lima y provincias, según el lugar de residencia de los beneficiarios, tanto los veteranos de guerra como los de la pacificación nacional. También contar con un lugar reservado y preferencial en las ceremonias públicas oficiales que se realicen con motivo del aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional, según corresponda. El Ministerio de Defensa promoverá acciones para que las empresas privadas realicen campañas de beneficios económicos consistentes en el otorgamiento de descuentos y ofertas para los veteranos de guerra y la pacificación nacional dentro del marco de las disposiciones establecidas en la ley. Por su parte, los gobiernos regionales y locales promuevan la realización de actividades oficiales que honren y reconozcan el valor, entrega y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en coordinación con el Poder Ejecutivo, instituciones públicas y privadas y la sociedad civil. Los gobiernos regionales y locales pueden asignar el nombre de veterano de guerra y pacificación nacional a las plazas públicas, parques, avenidas, calles, alamedas, monumentos públicos o espacios públicos como un acto de homenaje y de merecido reconocimiento a nuestros veteranos de guerra. Finalmente se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente iniciativa mediante decreto supremo en un plazo de 60 días. Eso es todo, señor presidente. Espero que después del debate y de la participación de los señores congresistas, este dictamen pueda merecer el mismo respaldo que ha tenido
en la Comisión de Defensa, en el cual ha sido aprobado por unanimidad. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, congresista. Como el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tiene el tiempo de 2 minutos para expresar sus posiciones. Tiene la palabra el congresista Yica como autor de uno de los proyectos. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, el dictamen de la Comisión de Defensa que recoge el proyecto 1806 de mi autoría es una propuesta de reivindicación y reconocimiento meritorio a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados y Policía Nacional, que defendieron nuestra soberanía y lucharon por la pacificación nacional. Mi propuesta ha volcado el profundo sentimiento, señor presidente, de honor y gratitud a nuestros militares y policías veteranos e instituyen el 26 de octubre de cada año como el día destinado a que la nación le rinda homenaje por su valor y entrega al país. ¿Por qué 26 de octubre? Porque ese día se firmó el protocolo de paz con el Ecuador, que ha sido una fecha simbólica. La Comisión de Defensa, en su sesión del 16 de octubre pasado, aprobó por unanimidad este dictamen, por lo que quiero recalcar el consenso y respaldo de todas las fuerzas políticas a esta iniciativa. Es importante señalar que con esta propuesta se otorga ciertos beneficios a nuestros veteranos militares y policía, incluyendo nuestros licenciados, como el acceso gratuito a todos los museos y atractivos turísticos o históricos del Estado. Además, contará con un lugar preferencial y reservado en las paradas militares de cada 29 de julio y en las ceremonias oficiales del aniversario del Instituto Armado Policial al que pertenecieron. Se faculta también a los gobiernos regionales y locales a asignar a las plazas públicas, parques, avenidas, calles, alamedas, monumentos o espacio público el nombre de veterano de guerra y de la pacificación nacional, por lo que será de mucha gratitud ver dentro del poco espacio público que recibe el nombre de veterano de guerra y de la pacificación nacional, a lo que ya varias autoridades locales han mostrado su interés a nivel nacional. Señor presidente, esta propuesta obedece también a la urgencia de refrescar la memoria histórica del país, sobre todo de las nuevas generaciones, más ahora que somos testigos de cómo salen en libertad terroristas que asesinaron a nuestros compatriotas y como los remanentes del terrorismo se asocian en grupos de fachada, haciéndose poco o nada frente a ello. Reconocer y honrar a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional es parte de esta respuesta al momento que vivimos como país, pues tenemos la responsabilidad de que la historia de la defensa de nuestra soberanía y principalmente de la lucha contra el terrorismo sea narrada con orgullo y sus páginas contengan gratitud hacia quienes dieron su vida por el país. Países como Colombia y Argentina han plasmado su gratitud a los veteranos de guerra mediante ley. Y en Estados Unidos, Francia y Rusia, el veterano de guerra es una verdadera fiesta y celebración a nivel nacional. Estoy seguro, señor presidente, que el Pleno de este Congreso confirmará con unanimidad la aprobación de este dictamen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla, Nuevo Perú, por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Antes de empezar, me pido una interrupción a la congresista Tania Pariona con su venia, señor presidente, y luego voy a intervenir. Señorita Pariona, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Congresista Quintanilla. Presidente, al respecto de la iniciativa de ley, que lo que hace es reconocer la labor desempeñada de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y en realidad hay un conjunto de leyes que ya han abordado al respecto, como por ejemplo las leyes 24053 sobre conflicto de 1941, 26511 sobre defensores de la patria en conflicto del Ecuador, 27124 del mismo, 28796 sobre CENEPA y Cóndor, 29562 para excombatientes del 78, y así podemos enumerar varios, presidente. Lo que sí me llama la atención es que en estos términos de reconocimiento del rol, de la actitud, de la defensa, de la pacificación de nuestro país en tiempos de violencia interna que hemos sufrido en realidad todos como país, presidente, se excluya a los civiles. No se hable de actores como campesinos,
de actores como los comités de autodefensa y que... Congresista Quintanilla. Ya, puede continuar, congresista. Ellos, presidente, no tienen el reconocimiento del Estado peruano. Estuve, presidente, el 21 de mayo en Saxamarca, en la provincia de Huancazancos, en donde el año 83, especialmente el 21 de mayo, presidente, este pueblo recuerda la rebelión ante Sendero Luminoso, ante esa fuerza subversiva que quiso arrasar con el pueblo de Saxamarca. Hermanos campesinos que pusieron su vida, su cuerpo, se defendieron con lo que encontraban al alcance, palos, machete y todo lo que estaba a su alcance, porque había una intención de arrasar con el pueblo. Esta gente, presidente, el pueblo de Saxamarca y sus anexos nunca han sido reconocidos y son campesinos que lucharon contra el terrorismo. Nosotros vamos a presentar, presidente, una iniciativa de ley y espero que ojalá se priorice como se priorizan este tipo de iniciativas. Nosotros tenemos, sin embargo, algunas observaciones a la iniciativa para, en aras de... Presidente, solo para terminar, para abordar, ya seguro el congresista Quintanilla va a hacer el detalle de nuestra observación al proyecto de ley, y es que aquí se deben excluir aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han sido sentenciados justamente por violación de derechos humanos, por lesa humanidad, que en este país sí lo hay, presidente, el caso Ajomarca, caso Cabitos y otros que en camino llevan proceso judicial por más de 30 años y que son pueblos que no han tenido justicia ya hace más de 30 años en este país, presidente, esperando. Pueblos excluidos a la fecha y de los cuales no se dice nada, presidente, y el día de hoy he querido mencionar al respecto. Gracias. Puede continuar con esta Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros estamos básicamente de acuerdo con este proyecto, pero tenemos varias observaciones que en nuestra opinión contribuyen a una mejor técnica legislativa. El primero, en el 2.2, dice veteranos de la pacificación nacional y luego dice es el miembro de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, etcétera. Señor presidente, para ser coherente con el mismo párrafo, debería decir veteranos de conflictos armados internos, porque luego menciona quienes participaran oficialmente en procesos de pacificación nacional, porque ya no podía estar en el título algo que es particular, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia. En segundo lugar, señor presidente, debería modificarse que es veterano, en nuestra opinión, del conflicto armado interno, quien es miembro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, como bien ha dicho la congresista Tania Pariona. Debería también incluirse aquellos civiles, aquellos miembros de la ronda campesinas, aquellos miembros desde la civilidad que han contribuido también a la derrota del terrorismo en el país. Por eso, para no excluirlo, señor presidente. Y en la tercera observación, que también ha sido señalada, es que tiene que ser expresamente señalado de que se excluya a quienes han sido condenados por delitos de violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y otros, y terrorismo y otros, para que no quepa ninguna posibilidad. Y esto, señor presidente, lo decimos para guardar coherencia también con el artículo 3, el artículo común a los 4 convenios de Ginebra, del cual el Perú ha suscrito soberanamente, y dice, en el caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, o sea, conflictos internos, que la aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. O sea, aquí no puede... Puede continuar con ninguna posibilidad de que alguien que haya sido condenado por el delito de terrorismo, por el delito de violación de derechos humanos o por de lesa humanidad, acogerse a este dispositivo. Con esas 3 precisiones, señor presidente, nosotros que vamos a alcanzar, nosotros estaríamos de acuerdo con votar a favor. Gracias. El congresista tiene la palabra el congresista Carlos Tubino como coautor también de uno de los proyectos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. La verdad, señor presidente, que esta es una ley que hace tiempo ha sido demandada por quienes han puesto el pecho luchando por el Perú
por la pacificación, veteranos de guerra y en fin, señor presidente, yo creo que esta es una buena ley y que tiene dentro de su texto algunos beneficios. Ojalá fueran más, señor presidente, porque lo que vivimos acá en el periodo de la pacificación, donde miles de hombres y mujeres, también de acuerdo con participación de los comités de autodefensa que tienen también sus propias iniciativas legales, señor presidente, que son justas a nuestro comité de autodefensa, que lógicamente las Fuerzas Armadas y los comités de autodefensa derrotaron, señor presidente, en el campo a esa organización terrorista Sendero Luminoso. Pero fue con el pueblo, por supuesto. Pero acá en esta ley se habla de las Fuerzas Armadas y hay que reconocerlas. Son miles de personas que están esperando esto como un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que hicieron en pro de la pacificación. Así que bienvenida esta ley, señor presidente. Ojalá todos podamos votar por unanimidad, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista Ceballos Flores, de Frente Amplio, por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero señalar algunos datos que son objetivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En nuestro país, fruto de este episodio sangriento y lamentable que vivimos en nuestra patria, 69.000 fueron las víctimas mortales. La mayoría de ellas fueron provocadas efectivamente por Sendero Luminoso y el MRTA, lo cual es absolutamente condenable, lo hemos señalado muchas veces. Pero también la Comisión de Verdad y Reconciliación ha señalado que el 30% fueron provocadas también por agentes del Estado. Y esto es innegable, señor presidente. Por tanto, yo creo que es trascendente y necesario que reivindiquemos efectivamente a los veteranos de guerra y de la lucha por la pacificación nacional. Necesitamos reivindicar a las Fuerzas Armadas que lucharon por pacificar este país. Pero tenemos que separar la paja y el trigo, señor presidente, y no podemos permitir que las Fuerzas Armadas que lucharon por una verdadera pacificación sean mezcladas con elementos que pueden haber incurrido en violación de derechos humanos. Por tanto, yo creo que este proyecto de ley, que es saludable porque reconoce el accionar de las Fuerzas Armadas, que podríamos decir que se extendería tal vez a los sectores civiles que lucharon también, pero este es específico para las Fuerzas Armadas, pero debería, y esta es una propuesta de texto sustitutorio, señor presidente, agregar al presente texto ya señalado que el personal militar y policial que haya sido sentenciado por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá acceder al reconocimiento ni acreditación que confiere la presente ley. A tal efecto, la acreditación deberá permanecer abierta para su actualización. De tal forma, señor presidente, de reconocer efectivamente a los efectivos que lucharon por la pacificación, respetando los derechos humanos. Para terminar con respetando los derechos humanos en nuestro país. Creo que esto ayuda, señor presidente, a avanzar efectivamente en una memoria clara que nos ayude a conseguir la paz y la justicia en nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente. Congresista, es el turno del congresista Marco Arana, Frente Amplio, por 2 minutos. Gracias, presidente. La década de violencia que vivió el país y que aterrorizó y cobró la vida de miles de peruanos, entre ellos estudiantes, maestros, policías, soldados, autoridades, dirigentes gremiales. Y lo más indignante, presidente, es aquella población que se encontró entre dos fuegos y que han sido la mayoría de peruanos que han sido asesinados o que han sido desaparecidos. La ley que se propone hoy en el Congreso de la República, qué duda cabe, tiene el mérito de plantear que aquellas personas que se la jugaron por el país, como soldados,
que hoy consideramos veteranos de guerra. Y que hay que reconocer, presidente, que se han dado leyes, por ejemplo, para incluso darle algunos beneficios económicos. Y que uno se los encuentra a veces en los distintos pueblos de nuestro país diciendo que la ley es letra muerta. Cómo indigna encontrar a compatriotas que sirvieron en la guerra con el Ecuador o que además estuvieron más recientemente en el conflicto armado fronterizo con el hermano país del Ecuador, que se lamentan de que todo lo que se les ofreció, que todo lo que se les prometió no se paga. Y en ese sentido la ley de hoy no está planteando que hayan temas de reconocimientos económicos, pero sí de un reconocimiento moral, institucional, que el país le permita hacer a todos aquellos que contribuyeron sin duda a defender la paz en el territorio nacional, pero también se batieron en el respeto de la ley contra las hordas de terror que asolaron el país. Pero en la bancada del Frente Amplio, para que termine con la... vamos a alcanzar el texto sustitutorio al presidente de la comisión para que ojalá esta ley la podamos votar de manera unánime, es que se excluya de esta categoría a los integrantes de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional que hubieran sido condenados con sentencia judicial firme por delitos contra la vida, integridad, cuerpo y salud o graves violaciones de derechos humanos durante el ejercicio de su función. De tal manera, presidente, que se haga justicia a quienes efectivamente, junto a civiles, pudieron y debieron jugarse la vida y la seguridad por pacificar el país, pero que de modo alguno, presidente, pueda entorpecerse con la política de respeto irrestricto de derechos humanos y de respeto a la ley que sin duda muchos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, la mayoría de ellos, incluso ofrendaron su vida para defender el país. Pero el texto que proponemos, presidente, a la presidenta de la comisión pudiera ser considerado para que efectivamente tengamos una ley que pudiera ser también respaldada por el Frente Amplio y asumo por todas las bancadas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Presidente, permítame una interrupción para el congresista Morales, por favor. Morales, tiene uso la palabra. Gracias, congresista Velázquez, gracias, presidente. Solamente para poder puntualizar algo que creo que debe ser tomado en cuenta. Este proyecto de ley, presidente, en el artículo 2, en las definiciones del veterano de guerra, tiene dos formas o dos partes de definir. El veterano de guerra que participó en una guerra convencional y el veterano de guerra de la pacificación nacional. En ella, presidente, yo solicito a través suyo que, no sé si me puede el presidente de la comisión para poder incluirlo, solamente para poder incluirlo, colega congresista, es que en el tema de veteranos de la pacificación nacional estamos entendiendo de que son las personas que han participado en una guerra no convencional, tanto en las zonas de emergencia como en el BRAE. Eso es lo que se entiende. Entonces, presidente, yo solicito, si tuviera la venia, el presidente de la comisión, que se pueda incluir a los comités de autodefensa, que son personas que han participado en una guerra no convencional, una guerra difícil que ha afrontado el país, pero que deberían ser considerados porque son parte de ese proceso de guerra, presidente. Por lo tanto, solicitamos de que
En esta ley, al considerarse veteranos, sean considerados también aquellos que han participado desde la organización, como son los ronderos y los comités de autodefensa, que acrediten realmente haber participado. ¿Y dónde está la acreditación? Lo tienen pues dentro del Ministerio del Interior, lo tienen en las bases militares. Por lo tanto, 30 segundos para terminar. Para terminar, solicito, presidente, de que puedan ser incluidos los comités de autodefensa y las rondas que han participado directamente en este tema, presidente. Muchas gracias, congresista Velázquez. Congresista Velázquez puede continuar. Gracias, presidente. He recogido las preocupaciones legítimas del congresista Quintanilla, del congresista Morales, del congresista Marco Arana. Quiero precisar de qué se trata la iniciativa para ubicarla en el contexto y tomar la decisión. En Chile, en Colombia, en Estados Unidos, la civilidad reconoce en sus institutos armados y en sus fuerzas policiales su contribución de su esfuerzo entregado defendiendo la soberanía nacional y de su policía, de los que participan en el proceso de pacificación nacional. Hemos cuidado mucho al momento de hacer el dictamen que el reconocimiento que estamos haciendo a los exmiembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participaron en las gestas que ya en su momento, con otro sentido y con otros objetivos, otras finalidades, les hemos hecho reconocimientos. He hablado de varias leyes, la 29031, que han hecho reconocimientos especiales. Lo que ha condensado esta iniciativa es, primero, definir qué es un veterano de guerra. Y los veteranos de guerra son aquellos que han tenido un reconocimiento no solamente simbólico, honorífico, sino también material en leyes que nosotros hemos dado en los periodos legislativos pasados. Este proyecto de ley no apunta, no está orientado a crear ni a otorgar beneficios de esa naturaleza. Lo que proyecta esta iniciativa, este dictamen, por eso lo hemos acogido, son dos cosas. Definir qué es un veterano de guerra, aquellos que participaron en los conflictos del 78, del 80, del 81. A ellos se les hace un reconocimiento simbólico por nuestras Fuerzas Armadas, sus institutos, le entregan un carné y con esto ellos pueden tener un espacio en las ceremonias que los institutos armados hacen a propósito de fiestas patrias, del Día del Ejército, del Día de la Marina. Y que parecería que esto fuera algo superficial, secundario, pero no. Cuando uno evalúa, siempre el militar y el policía tienen un sentimiento de pertenencia. Deja de usar el uniforme, pero su formación que le dieron en la escuela y en el servicio al país trasciende a su vida activa. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es eso, y por eso hablamos de las dos finalidades que tiene el dictamen. La finalidad específica y la abstracta, ¿cuál es? El ejemplo para que los hijos sigan por el camino de abrazar la carrera militar. En el tema de la pacificación nacional también hemos cuidado mucho de poner cosas específicas, porque si nosotros decimos todos los que han contribuido en la pacificación nacional y ponemos que participaron contra el terrorismo, se abre un debate, no, que el 80, el 90, el 75. Han habido otros actos heroicos y tan importantes como enfrentar esta violencia en la que han participado miembros de la Policía Nacional. Por eso que nosotros hemos planteado veteranos de guerra y los que han participado en la pacificación nacional. Esa era la razón para disipar cualquier preocupación que tengan los señores congresistas. Y recogemos la propuesta del congresista Marco Arana en el sentido de que este reconocimiento, que significa no solamente una dignidad de solemnidad, sino cuando hablamos del principio de pertenencia, no podemos pues llevar al estrado de una ceremonia importante como por ejemplo la celebración de fiestas patrias a un veterano que por razones indistintas ha sido condenado por un delito doloso. Entonces nosotros estamos recogiendo la propuesta del congresista Marco Arana y estamos poniendo como disposición final que los efectos de la presente ley no son aplicables a las personas que tengan sentencias firmes, condenatorias por la comisión de delitos. Y ahí recojo
la valiosa opinión de Víctor Andrés García Belaúnde. No solamente que cometieron delitos en el ejercicio de la función, sino que el veterano de guerra, al obtener este reconocimiento, tiene que tener una trayectoria de vida vinculada a los valores que inspiran la democracia. Entonces, si este veterano de guerra ha cometido un delito de hurto y ha sido condenado, me parece que es indigno que le otorguen esta condición. Por eso que lo estamos poniendo en términos genéricos. Con estas atingencias, presidente, con estas valiosas sugerencias...